Bueno, chicas, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá de la Dirección Nacional de Readaptación Social. Vamos a conversar un poco sobre los desafíos que tienen algunos grupos, especialmente en los que ponemos foco desde los organismos, que atraviesan distintas vulnerabilidades, ¿sí? Estamos con Mirta López González, que es ex jueza de la Cámara Criminal y Correccional. Así es. Y con Isabela Ártica Vega, referenta de una cooperativa textil. Bueno, Mirta, ¿querés comenzar contándonos un poco de tu trabajo con las jóvenes adultas? Ahí está. Bueno, vos me presentás como ex jueza de la Cámara Criminal y Correccional. Actualmente estoy trabajando ad honorem en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, y básicamente mi corporación se debió a trabajar un proyecto y un programa para jóvenes adultos. Entonces, se inició un trabajo de un tema que son comités de resolución de conflictos para prevenir los conflictos en el ámbito carcelario y para resolver el conflicto a través de la palabra con medidas restaurativas, ¿no? Con trabajo restaurativo, y eso básicamente fue mi incorporación dentro del ministerio. Trabajamos ya hace casi 2 años con jóvenes adultas porque se eligió este grupo vulnerado, que son los pibes en conflictos con la ley penal, ya sea chicas como chicos, porque no solo trabajo en el complejo 4 de la cárcel de Seiza, sino también en el complejo de jóvenes adultos de Marcos Paz. Y entonces la idea de estos comités son integrar a toda la comunidad penitenciaria, que es una de las bases, ¿no? Nosotros pensamos que la comunidad penitenciaria se integra con los penitenciarios y penitenciarias y también con, en este caso, las residentes y residentes, y la sociedad civil. Entonces, en estos comités, nos juntamos una vez por mes, de manera virtual, en algunos momentos, o presencial, se trabajan las problemáticas existentes en la convivencia, no solo entre las chicas o los chicos, sino también entre los chicos y los penitenciarios y penitenciarias, y las necesidades que cada uno tiene. Esto básicamente, si quieren después yo puedo profundizar un poco más, pero básicamente es el trabajo que estoy desarrollando formando parte del Ministerio de Justicia y también formando parte de la Asociación Pensamiento Penal, que es una asociación que tiene experiencia en comités, que después también, si tienen ganas, si quieren, les puedo contar un poco más. Bien. Y Mirta, ¿qué te parece? ¿Cuáles son los desafíos de estas jóvenes adultas puntualmente que enfrentan las chicas o las jóvenes adultas cuando salen al medio libre una vez que atravesaron el contexto de encierro? Ellos se encuentran, muchas de ellas, porque tienen una historia de calle, ¿no? Una historia de adicciones, una historia de abusos, producto de su grado de vulnerabilidad, de toda su historia de vida y demás. Entonces empiezan a tener como dos cuestiones diferenciadas. Por un lado, lo que encuentran dentro de la cárcel, que en el caso de jóvenes adultas, hay como bastante contención por parte del personal penitenciario, ¿no? Hay un tratamiento muy diferenciado que con las adultas. Entonces se encuentran ahí con un lugar de cierta contención, con un lugar donde pueden desarrollar algunas actividades, ya sea deporte, educación, algo de trabajo, porque hay muchas carencias en ese sentido. Y después la otra realidad, que es cuando tienen que salir a la afuera, donde ahí muchas de ellas se encuentran con que tienen que volver a esos mismos lugares que realmente no quieren volver, pero sin demasiadas posibilidades. Por eso la importancia de la articulación con la Dirección Nacional de Readaptación Social y con las cooperativas de trabajo, que puedan acoger de alguna manera a este grupo de la población que necesita salir, ocuparse, trabajar y no volver a esa calle que le es tan hostil, ¿no? Bien, bueno, Mirta nos dio el calce perfecto para que nos cuentes, Isabela, un poco de vos y de la cooperativa. Mi nombre es Isabela, yo soy la referenta de la cooperativa de mujeres trans, travestis, migrantes liberadas. Es la primera cooperativa de migrantes liberadas. Estamos actualmente nosotros reuniéndonos los días martes.
estamos acogiendo a las compañeras transmigrantes que habíamos atravesado situación de encierro. Estamos tratando de acompañarnos porque consideramos y pensamos que la contención para las compañeras después de atravesar situación de encierro es muy importante. Sabemos que las compañeras migrantes no cuentan con el vínculo familiar, entonces nosotras de alguna manera dentro del espacio hacemos eso, ¿no? Acompañar a la compañera y brindarle esta contención que es muy importante para el volver a empezar después de atravesar situación de encierro. Somos una cooperativa textil, actualmente no estamos produciendo, pero estamos organizándonos de manera colectiva con las chicas para presentar algunos proyectos y demás como para poder conseguir lo necesario que serían maquinarias e insumos para llevar a cabo esto que es nuestro principal objetivo, utilizar la cooperativa como una herramienta de trabajo para que a nosotras nos brinde de alguna forma alguna retribución económica para poder subsistir en el día a día. Muchas de las compañeras lo que hacen es dedicarse a algunas actividades de trabajo, cada una por su lado, para poder solventarse económicamente. Y bueno, también queremos utilizar el espacio de la cooperativa como esto, ¿no? Como para tener alguna retribución económica a través de los trabajos que vayamos a hacer, considerando que es una manera muy importante de poder sobrellevar mejor el día a día, recuperar la dignidad también. Para nosotros las mujeres trans es muy complicado en la actualidad conseguir un laburo formal. Nosotras decimos que atravesamos como una triple discriminación. Ya del hecho de nuestra autopercepción como mujeres trans o travestis, se nos complejiza mucho encontrar un laburo formal, ¿no? El hecho de atravesar una situación de encierro, contar con los antecedentes, ser liberada, mucho más todavía. Sumado esto de ser migrante, ¿no? Es más difícil, es muy compleja la problemática de la mujer trans travesti, así que estamos utilizando el espacio de la cooperativa, Almas Libres se llama la cooperativa, porque queremos esto, ¿no? Queremos que la sociedad también nos devuelva a nosotras esta libertad que nosotras necesitamos, porque cumplimos una condena, salimos en libertad, pero seguimos siendo condenadas, ¿no? Acá en la sociedad hoy por hoy. Así que de alguna manera como el espacio buscamos esto, buscar la libertad que la sociedad nos tendría que brindar, brindándonos, para la redundancia, las posibilidades de un laburo formal, un trabajo, como verdaderamente merece cualquier persona. Ahí estamos en la cooperativa, así que ese es nuestro trabajo hoy por hoy. Bien. ¿Querés contarnos un poco, Isa, cómo te surge la idea? ¿Cuál es algo brevemente de tu historia personal y cómo vos empezás a pensar este espacio para contención para las compañeras que salen al medio libre? Sí, claro. La idea surge de esto mismo que es todo el proceso del después, ¿no? Cuando uno egresa de situación de encierro. Las dificultades y todas las trabas que se te van poniendo en el camino para conseguir un laburo, para volver a arrancar, para seguir estudiando, para sobrevivir. He transitado muchos espacios, he buscado y he recorrido por ahí espacios también de organizaciones, buscando esa respuesta de cómo volver a ser. Yo, si bien estuve estudiando la carrera de trabajo social en el complejo penitenciario y salí, yo tenía muchos años de seguir estudiando. Me anoté en la facultad, continué estudiando, pero me daba cuenta de que llegaba el mes y no tenía para solventar el pago del alquiler del lugar donde vivía. O sea, necesitaba algún ingreso económico. Y eso de alguna forma, es verdad lo que os decía, de alguna forma como que te va empujando capaz que a recaer en lo mismo por la necesidad misma que se tiene. Y eso de alguna forma también te vuelve a veces al mismo lugar o a reincidir otra vez en el mismo. Caso de muchas compañeras que han salido, han estado en medio libre
pero bueno, no tenés Sí, dinero, la falta de necesitas oportunidades. la falta de oportunidades y posibilidades que te conllevan muchas veces a reincidir, ¿no? Yo atravesé todo ese proceso, pero bueno, yo decía, no quiero volver a lo mismo, tengo ganas de hacer algo diferente, entonces dije, bueno, ¿por qué no conformamos una cooperativa? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué no entre todas buscamos, entre todas las compañeras buscamos la forma de? Fue ahí donde dije, bueno, empecemos a armar una cooperativa, no sabía que era tan complejo que todo tenía sus esto pasos. también, que tenía sus pasos, pero bueno, Se pudo. Y bueno, y ahí Pues estamos. bien. Yo tenía una inquietud. Cuando vos estuviste privada de la libertad, el tema este de la cooperativa, ¿de alguna manera se fue incentivada por alguien dentro del servicio con algún taller, con alguna ONG que les hubiera explicado relacionado con esto? ¿O es algo que se te ocurrió a vos cuando saliste y te diste cuenta que tenías que trabajar en algo y trabajar con gente que le pasaban las mismas cosas que a vos? Estando privada de mi libertad, estando en un contexto de encierro, sabemos que el sistema carcelario es muy drástico, muy duro, muy discriminativo, más para con la colectividad de las mujeres trans. Está como hecho y pensado capaz que como para hacerte sufrir todo el tiempo que estás ahí y no para prepararte capaz a tratar de hacer las cosas de otra forma. Estando ahí, yo como que hice el CBC y empecé a hacer la facultad dentro del sistema penitenciario. Fue capaz que es un poco lo que me impulsó a tener otra mirada con respecto a lo que yo quería para mí, ¿no? La iniciativa propia, más que nada. Exacto, entonces como no fue una preparación que ellos te brindan para que vos salgas preparada y digas, bueno, yo quiero hacer esto. Eso lo sabemos todas las compañeras que hemos pasado por este lugar, que no es así. Surgió más de una iniciativa propia pero en el después, cuando yo salí, cuando empecé a hacer mi vida en el medio libre, me di con muchas dificultades, es un proceso bastante duro para las compañeras, es muy difícil. Entonces, cuando yo veía que se cerraba una puerta, se cerraba otra, fui como buscándole la forma y ahí fue donde a mí se me ocurre y digo, bueno, les voy a invitar a las chicas a hacer, para juntarnos, para organizarnos y para crear una cooperativa, ¿no? Así que fue un poco como surgió la idea, juntamente con las compañeras que había conocido en este mismo lugar, Complejo 4 Mujeres, que nos vinimos juntando, nos organizamos y fue así como se creó este espacio. Sí, es interesante si tenemos una perspectiva de género, ¿no? Sobre ciertas cuestiones. Si hablamos que para las mujeres a veces el acceso, ¿no? a trabajo, a vivienda, a ciertos derechos a veces es complicado. Si además hablamos de mujeres jóvenes que están en situación de calle y que terminan en el contexto de encierro, ¿no es cierto? Y además hablamos, esto que vos traías, Isa, de ser una mujer migrante y ser una mujer trans, travesti. Digo, las dificultades se van sumando una a una. Entonces me parece que justamente es ahí donde hay que poner el foco, ¿no es cierto? Digo, es esa la mirada que hay que tener. La cárcel para mujeres es absolutamente distinta que la cárcel para los hombres, digamos. La mujer entra a la cárcel no solo, sino con la familia, los hijos, las personas a las que debe cuidar y demás. Sí, el ingreso de una mujer a la cárcel tiene que ver con también, ¿no? las cosas que nos pasan también a las mujeres. Tiene mucho que ver con eso, por el tipo también de delitos que la mayoría comete, que son delitos de economía de subsistencia, Exacto. ¿no? Bueno, que también le pasa al colectivo trans mucho. Sí, es otro. Lo que a mí me da pie de todo lo que vos contás es para hablar un poco de por qué la importancia de los comités. Porque la idea del comité y su integración tiene como objetivo, primero, por un lado, es transparentar los muros de la cárcel. Significa que la sociedad sepa qué es lo que está pasando dentro de las penales, ¿entendés? Por ejemplo, el tema de las cooperativas de trabajo, en algún aspecto se está trabajando en algunos lugares del Complejo 4, donde hay capacitaciones en cooperativas. El comité lo que te ayuda, como vos tenés relación con la problemática cotidiana, en este caso de las jóvenes y de los jóvenes, te permite pensar en algunas acciones para poder avanzar en los problemas y para prevenir los conflictos, porque en realidad la idea del comité es prevenir conflictos. Y les digo,
que en estos casi 2 años que estamos trabajando en jóvenes adultos, no es que no pasa nada, siempre hay algo que pueda pasar, porque bueno, es convivir dentro de los muros de la cárcel, ¿no? Con gente que no conoces, con gente que tiene diferentes problemáticas, pero la diferencia es justamente poder escuchar y hablar, porque muchas veces las cosas se solucionan cuando tenés a alguien que te escucha, cuando vos podés hablar. Y esto también, nuestra experiencia en comités, se ve reflejada cotidianamente. Y se ve además en las mismas, en lo mismo que opinan los propios penitenciarios y penitenciarias que están trabajando en esto, que están absolutamente de acuerdo con esta manera de trabajo. Entonces el Comité de Prevención de Conflictos, el pensar en que esto es una comunidad y que la comunidad está integrada por la gente que habita las cárceles, pero también los que estamos afuera y que de alguna manera podemos contribuir, es de suma importancia. Y por suerte ahora hay una decisión política de ampliar los comités a los grupos vulnerados, digamos, en el caso del colectivo trans, en el caso de jóvenes, en el caso de migrantes, digamos, a todo el colectivo más vulnerado que habita en las cárceles. Sí, es ahí donde tiene que ir dirigida la política pública, está claro, a los grupos históricamente vulnerabilizados, es ahí donde hay que acompañar, ¿no? Donde, bueno, quizá cuando Isabela nos golpeó la puerta y nos dijo, estoy arrancando con esto, denme una mano, sin duda desde la dirección dijimos, hay que acompañar porque es ahí donde hay que estar. Así como vos decís, bueno, que los comités se puedan extender y puedan ir más allá para transparentar un poco las cárceles, está bueno. Cuando en realidad el colectivo trans y travesti, en cuanto al sistema penitenciario, siempre estuvimos alojadas en la cárcel de varones. Claro. En el 2016, haciendo prevalecer la ley de identidad de género, de acuerdo a nuestra autopercepción, a nosotras del complejo de varones, que había un módulo específico para homosexuales y mujeres trans, se hace todo el traslado a las compañeras trans y travestis. De acuerdo a nuestra autopercepción, tendríamos que estar en una cárcel de mujeres. Sí. Entonces fue también como todo un proyecto piloto que también capaz que tenía el sistema penitenciario, mujeres trans, travestis en una cárcel de mujeres, no fuimos bien recibidas desde el principio. El sistema carcelario no conocía nada, cómo tratarnos, nos llamaban por el nombre masculino. Claro. O sea, todo fue como muy difícil también, capaz que ahora en la actualidad como que eso fue cambiando un poco, se ve que están ingresando muchas más organizaciones también a dar esto que vos decías, capacitaciones y todo con perspectiva de género, que está bueno, y también preparando un poco para el afuera, ¿no? Claro. Como para que ya se vayan como haciendo una idea de lo que hay que hacer como para empezar. Sí, que el cooperativismo puede ser una opción, ¿no? Esto que hay gente que pasó por lo mismo que yo, que está en misma situación, en mismas condiciones, que puede contenerme y que puede darme una mano. Hay un programa ahora de capacitación a los penitenciarios y penitenciarias para trabajar con el colectivo trans. Es verdad que en el complejo 4 en Buenos Aires hay un pabellón que es para trans. Bueno, ojalá podamos prontamente poder empezar con los comités, porque yo sé que ahí va a haber muchísimas cosas para trabajar. Y esto que vos decís lo llevo también, ¿entendés? Tratar de ver cómo podemos hacer para siempre pensar en el afuera, porque de alguna manera también es algo que te piden los mismos penitenciarios y penitenciarias, que dicen, bueno, nosotros trabajamos en esto, tratamos de hacer esto, pero después cuando salen, ¿qué pasa? Y ellos también, y ellas ven que muchas veces ingresan nuevamente al sistema, ¿sí? Entonces, bueno, en eso hay que trabajar fuertemente, con la adaptación que sé que trabajan, con la dirección, la DKEP también, digamos, ver cómo se puede hacer para sostener en el afuera, para que no haya una vuelta, ¿no? al encierro, eso es básico. Es lo que no se quiere, ¿no? Sí, creo que es una de las cosas que, digamos, en eso están de acuerdo todos, tanto los privados y privadas de la libertad como los penitenciarios y penitenciarias, ¿no? De ver cómo se puede hacer para sostener el afuera. Eso también son políticas de Estado y también sabemos que
porque hay un montón de situaciones y de componentes para que esto tenga éxito. Sí, después como hablábamos previo a esto, que Isabela planteaba, bueno, después la individualidad de cada quien, ¿no? Obviamente está en juego, pero si hay oportunidades, bueno, por lo menos hay posibilidades de elegir, ¿no? Eso es importante. Sí, claro. Sí. Yo creo que uno de los objetivos muy importantes que tiene estos espacios de cooperativas es eso, ¿no? Trabajar en base al acompañamiento también para cuando egresan, estar ahí, todo el proceso que es bastante duro, acompañar a las compañeras que egresan en situación de encierro para no caer otra vez en una residencia, ¿no? Claro. Y que es muy importante el trabajo, el papel que desempeñan estos espacios de cooperativa. Y el de nosotras, de la cooperativa Almas Libres, está muy enfocado en eso también, acompañar a las compañeras cuando egresan en todo este proceso y para no caer en la reincidencia otra vez. Sí. Bien. Bueno, chicas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. No, Gracias.